vamos a empezar con la charla esta de desarrollo de software seguro. Y nada, pues agradeceros enormemente y de todo corazón haberme invitado a este sarao. Estoy encantada de estar aquí con vosotras, lo habéis comprobado hace un momento, la gente del vídeo no sabrá por qué, pero bueno, es porque se tiene que unir a esta comunidad y venir al backstage. Así que nada, muchas gracias por haberme invitado. Y nada, bueno, lo primero me voy a presentar así rápido. Me llamo Marta Arcones, es un apellido muy típico en la parte de Segovia, mi familia es de Ávila. Y bueno, trabajo como ingeniera de software en Zooplus, que es un e-commerce, una tienda online de comida, accesorios para mascotas, para perros, gatos, todo tipo, roedores, pájaros, todo tipo de animales. Y paralelamente organizo una comunidad que se llama Women in DevOps. Aquí es una comunidad local, así en Madrid. Y bueno, es una comunidad pues para dar visibilidad a grupos no normativos que estén haciendo cosas DevOps, que estén aprendiendo a hacerlas. Y bueno, como os he dicho, es un grupo local en la Comunidad de Madrid. Durante la pandemia probamos el remoto y tal, tampoco funcionó del todo bien porque somos un poco newbies en este tema. Y bueno, yo creo que aunque ahora está un poco parada la comunidad, en septiembre ya estamos ahí con el run run para volver con charlas y tal. Y bueno, si queréis estar al día, pues ahí os dejo el Twitter. Y nada, pues lo primero es que os voy a contar una historia un poco peregrina. Esta foto es un esperpento prácticamente. Pues eso, este verano que me rompí el codo haciendo judo, la última clase de judo de la temporada, justo después de subir el cinturón, pues nada, me rompí el codo. O sea, fue estupendo. O sea, y me pasé todo el verano así. Entonces, claro, no pude ir a la piscina y como estaba escayolada, pues nada, me puse a estudiar, que es algo que no sé por qué siempre acabo haciendo y eso que lo odio mucho, ¿no? Entonces, bueno, me estudié esto. Es una certificación de la Linux Foundation, que es una organización sin ánimo de lucro. Es decir, todos los materiales de los que yo os voy a hablar están públicos en Internet, o sea que si os interesa, pues le dais caña. Y bueno, solo te cobran pues, por el examen si quieres hacerlo. Y además es que es muy barato. Entonces, bueno, esto me lo financió Zooplus, que es mi empleador, es una empresa en la que se trabaja muy bien y hay posiciones vacantes abiertas. Y bueno, os voy a contar pues, las partes que a mí me han resultado más útiles para el desempeño de pues, ingeniería de software, de programetas, como yo los llamo. Y nada, voy a contaros lo que yo pues, estoy aplicando en mi día a día. Vais a ver que la mayor parte de las cosas son súper de sentido común, pero yo la verdad es que encuentro súper útil como ponerle nombre a cosas aunque sean súper típicas, porque luego encuentras pues, maneras de implementarlos, puedes hablar de ellos, puedes buscar más información. Entonces me gusta mucho como ponerle nombre a las cosas. Esto me ha pasado mogollón en tecnología. Y nada, lo primero que os voy a contar son cosas básicas de seguridad. Por ejemplo, vamos a preguntarnos qué significa la seguridad, que es algo, porque la seguridad, mucho seguridad por aquí, seguridad por allá, pero tenemos que saber qué es la seguridad en nuestro ámbito. No es lo mismo la seguridad en tecnología de la información, que es donde trabajamos, o la seguridad en un ámbito pues, logístico, por ejemplo. ¿No? No es lo mismo. ¿No? Entonces, vamos a hablar de la seguridad informática. Vamos a definirla con 3 grandes requisitos. El primer requisito es la confidencialidad y esto pues es, tengo que asegurarme de que las usuarias de mi sistema que lean información la lean porque tienen derecho a hacerlo. Esta confidencialidad pues es súper importante, de vital importancia en sistemas donde se manejan pues, datos personales. Si ya son datos médicos, pues imaginaos, es muy importante. Entonces, al diseñar los sistemas, pues nos tenemos que preguntar quién puede leer esta información o incluso, esta me gusta a mí mucho más, podemos evitar tener esa información, podemos evitar guardar o pedirle esa información a la usuaria, porque si podemos evitarlo, pues mejor que mejor, o sea, menos problemas para nosotras como tecnólogas implementándolo. No puedes revelar accidentalmente información que no tienes. Entonces, vamos a intentar guardar lo mínimo posible y una vez que ya pues, lo tengamos que guardar, vamos solo a dejarle leer esa información a las usuarias que tengan derecho a hacerlo. Y el segundo requisito es la integridad de los datos. Esto es, cualquier modificación que se hace sobre los datos ha de ser hecha pues, por una usuaria que tenga potestad sobre esos datos, que tenga derecho a modificarlos. Esto también incluye inserción de nuevos datos y borrado de datos, ¿vale? Está todo incluido aquí. Y el tercer requisito es la disponibilidad. Este a mí me parece súper interesante porque nos dice que nuestros sistemas tienen que ser capaces de seguir funcionando
incluso aunque estén siendo atacados en ese momento. Por ejemplo, los ataques más típicos, de los que más se oye, son los ataques de denegación de servicio, los DOS. Intentan pues tirarnos nuestro sistema haciendo mogollón de peticiones para que deje de responder, para que se quede tupi. Entonces, ¿cuál es el impacto si nuestro sistema deja de funcionar durante un rato? ¿Es algo grave? ¿Es grave si dejamos a los usuarios un rato sin servicio? Bueno, pues como os imaginaréis, la disponibilidad no es absoluta, y más si nuestro sistema es accesible desde Internet, porque entonces pues ya estás en el Wild Wild West. O sea, a mí me decían, si quieres saber si un sistema lo has diseñado bien teniendo en cuenta la seguridad, pues ponlo en Internet. Y también un profesor que tuve de seguridad me dijo, el ordenador más seguro es el que está en el fondo de un río, o sea que os podéis imaginar. Entonces, en un medio hostil como Internet, tener nuestro sistema disponible en porcentajes cercanos al 100% es muy, muy difícil, y sobre todo si hay atacantes con suficientes recursos, porque siempre van a poder crear un ataque tan potente que nos deje el sistema tupi, aunque sea durante un tiempo. Y bueno, crear un ataque tan potente, a lo mejor os estáis imaginando ahí a alguien con un centro de datos, todo haciendo peticiones a un sistema, pero es que hoy en día los atacantes son capaces de hackear un mogollón de cámaras de seguridad de hoteles, por ejemplo, porque esas cámaras son ordenadores, y con ellos hacer un ataque de denegación de servicio contra un servidor, ¿vale? O sea, que no necesariamente es que el atacante tenga ese servidor o esa máquina para lanzarte peticiones. Es que a lo mejor toma el control de máquinas intermedias, incluso de la tuya, para atacar a un tercero, ¿vale? Entonces, seguro que os estáis preguntando si es posible, o sea, me he puesto aquí muy en plan, me estoy imaginando ahora mismo el ojo de Sauron del Señor de los Anillos, o sea, muerte y destrucción, ¿no? Entonces, seguro que os vais a preguntar pues si esto si se puede evitar, ¿no? Entonces, al final, los ataques de denegación de servicio, pues puedes pensar que acabarías en una competición a ver quién tiene más recursos, ¿no? Si tú tienes más servidores para aguantar esa carga o si el atacante los tiene. Pero bueno, al final tenemos que pensar que la disponibilidad nunca es absoluta, y que no es solo tener más recursos para mantener esa carga, sino que vamos a diseñar nuestro sistema pensando en 3 cosas. La primera, que nuestro sistema no sea fácilmente saturable con peticiones simples, ¿vale? Por ejemplo, yo estuve integrándome hace unos años con el API de Google AdWords y tenían un tema de cuotas. O sea, si les llamabas más de X, pues te decían, espérate porque has consumido tu cuota, ¿vale? Pues no es fácilmente saturable con peticiones simples. También tenemos que hacer posible que nuestro sistema escale si hay un pico de demanda, que escale automáticamente. Hablaríamos en rollo DevOps, pues sería que escale automáticamente con un grupo de autoescalado, por ejemplo. Y también tenemos que ser capaces de que nuestro sistema sea fácilmente recuperable si los ataques cesan. ¿Y eso cómo se implementa? Bueno, pues con una cosa que me gusta a mí llamarla en español, porque también tenemos término en español, las copias de respaldo, pero bueno, tradicionalmente se dice backups, ¿vale? Los backups son súper importantes, y no solo son súper importantes esas copias que hagamos, sino que tengamos práctica restaurándolas, porque un típico fail es tener muchos backups, pero el día que te fastidian o que cometes un error y te cargas algo, te pones a restaurar el backup y no se puede, o no es fácil, o aún así se pierden datos. Entonces hay que desarrollar una práctica de restaurar backups, ¿vale? Y nada, estas 3 movidas que os he contado, la confidencialidad, la disponibilidad y la integridad, pues tradicionalmente se conocen como la tríada CIA en inglés, ¿vale? Por sus nombres en inglés. A mí esto me recuerda mucho al logo de Embrujadas, que era una serie que a mí es que me encantaba, o sea, me flipaba. Eso sí, luego cuando se cargaron a Prue ya me empezó a gustar un poco menos. Entonces, el tema de la CIA. Hay una cosa adicional que a mí además es que me gusta mucho, que están ahí discutiendo si deberían meterlo como una de las definiciones clave de la seguridad en el ámbito de la informática, que es el no repudio, ¿vale? El no repudio lo llaman accountability en inglés, tienen un término, nosotros con 2 palabras, pero bueno. Entonces, en nuestro sistema tiene que ser capaz de probar que un usuario o usuaria hizo algo en el sistema, incluso aunque esa usuaria lo niegue, ¿vale? O sea, eso es construir un entorno de no repudio. Y un ejemplo muy típico del no repudio es lo de, si tenéis máquinas Linux o, bueno, no sé si en Mac se hace también igual, lo de sudo, ¿vale? Lo de sudo seguramente os suena. Imaginaos que yo, cada vez que quiero hacer, o sea, que yo utilizo una máquina Linux como root.
o que cualquier usuario puede hacer su menos root para meterse como root y en vez de las operaciones privilegiadas, en vez de hacerlas con sudo, las hace como root. Pues el problema de root es que es un entorno de no repudio, porque no puedes decir quién fue. Sin embargo, con sudo, pues tiene los mecanismos para decir quién hizo ese sudo y esa operación, ¿vale? Entonces, es un buen ejemplo de lo de los entornos de no repudio. Entonces, seguro, hay sistemas y sistemas. ¿Os interesa probar quién hizo algo en vuestro sistema? Pues hay sistemas en los que esto es muy interesante, otros sistemas en los que no es crítico, pues depende, pero es un concepto a tener en cuenta. Y nada, los objetivos de seguridad de los que hemos hablado, confidencialidad, integridad, disponibilidad y no repudio, se implementan pues, con mecanismos. ¿Y cuáles son los mecanismos? Pues mirar, el primer mecanismo es la identidad y la autenticación. La parte de la identidad, a mí esto al principio me sonaba muy abstracto. Lo llevo oyendo ya muchos años y me sonaba muy abstracto. Vamos a intentar que si a alguien le pasa lo mismo que me pasaba a mí, pues que le deje sonar tan abstracto. La parte de la identidad pues trata de requerir a las usuarias identificarse, decir quiénes son. Pues enséñame el DNI, dime tu usuario y tu contraseña, porque es la manera en la que tienes de mostrarme tu identidad. Y la parte de la autenticación trata de verificar esa identificación. Es decir, la usuaria nos muestra su identificación y yo compruebo que es válida, es decir, les autentico. Y esto se hace, por supuesto, antes de que la usuaria pueda realizar cualquier acción en nuestro sistema. Seguro que os preguntaréis, ¿cómo podemos probar que las usuarias son quienes dicen ser? Bueno, pues en software ya sabéis que modelamos la realidad, o sea, tenemos modelos para cualquier cosa. Entonces, lo más típico hoy en día es modelar la identidad de una usuaria con su correo electrónico o con su número de teléfono, porque podemos probar que pertenece a ella mediante el envío de un código, por ejemplo. El siguiente mecanismo, la autorización. Esto consiste pues, en determinar qué permisos tiene cada usuario en mi sistema. Normalmente pues, esto es pues, una lista que tiene tu sistema en algún lado que dice Pepita puede hacer esto, Menganita puede hacer esto otro. Y bueno, no tiene, o sea, ni que decir tiene, que la autorización es súper crucial para mantener lo que queríamos de confidencialidad y de integridad. Si yo no autorizo correctamente y dejo a una persona leer un dato para el que no tenía acceso, apaga y vámonos. Y mucho cuidado porque yo al principio confundía estos términos de autenticación y autorización. O sea, son parecidos, pero no son lo mismo. Tú puedes saber perfectamente quién es una usuaria porque la tienes autenticada. Dices, esta usuaria me ha dado sus credenciales y yo he mirado en la base de datos, la he autenticado y he visto que efectivamente es quien dice ser, pero desconoces lo que está autorizada a hacer porque no sabes la lista esta que os estoy contando, no tienes acceso a ella. Y el tercer pilar para implementar la seguridad pues es la auditoría, que esto a la gente que hace temas de regulaciones les encanta. En nuestro ámbito pues puede ser ya el famoso login o puede ser estos modelos que hay ahora de bases de datos en las que todos son inserts, no se modifica nunca nada, ¿vale? Porque dices, si yo tengo que cambiar un dato, hago otro insert diciendo que el dato ha cambiado, pero te guardo todos los estados intermedios. O el login, luego todo lo que pasa en mi sistema. Pues eso consiste en grabar información sobre los eventos que ocurren en nuestro sistema, porque sobre todo estos eventos nos van a ayudar a detectar posibles ataques. O sea, hay mogollón de literatura sobre atacantes que se han pasado años en sistemas sin que las personas que gestionaban esos sistemas se diesen cuenta. O sea, pero así. Y a mí me flipó. Me decían años, digo, venga ya, hombre. Pero no, o sea, hay mogollón de literatura sobre esto. Y además esos logs o esa base de datos escrita de esa manera, que no borramos nada, que no actualizamos ningún dato, sino que hacemos nuevas inserciones, nos va a ayudar también a recuperarnos de posibles ataques, a prevenirlos en el futuro. Y por supuesto esto es crucial para lo que hayamos dicho antes de la accountability, el no repudio, para saber quién hizo cada cosa, por supuesto. Entonces, bueno, la regla mnemotécnica, no sé si es mnemotécnica o memotécnica, no tengo ni idea, os lo juro. Pues la regla está para recordar cuáles son estos tres mecanismos, pues es, yo me acuerdo de las pilas alcalinas, AAA, pues es autenticación, autorización y auditoría, ¿vale? Y aquí además cuadra en español y en inglés. Y nada, pues ya que tenemos claro eso, pues ahora vamos a pasar a pensar en nuestras potenciales atacantes. Y lo primero que tenemos que hacer es una diferenciación
entre atacantes y hackers, porque no es lo mismo. Un hacker, la definición de hacker, es una persona, una tecnóloga, que le encanta adquirir un conocimiento muy profundo de un sistema informático, de una red informática. Y claro, si seguimos esta definición, no todas las hackers atacan sistemas o redes informáticas y no todas las atacantes son hackers, ¿vale? Entonces, lo primero que nos tenemos que preguntar de esas atacantes, ¿qué es? ¿Cuántos recursos tienen? Y yo aquí siempre me acuerdo de un trozo de Los Simpson que salen en un y dice Homer Simpson, a lo de la pasta. Bueno, pues efectivamente nos tenemos que preguntar cuántos recursos tienen, ya no en pasta, sino en medios, sino en thinking, o sea, hay gente muy lista, gente que hace ataques muy sofisticados, no, tenemos que saber cuántos recursos tienen. No es lo mismo una organización de cibermafia, que esto la primera vez que lo oí me descojoné, porque me imaginé un montón de pingüinos en smoking y con metralletas, o una ingeniera de software aburrida en su casa, ¿vale? No es lo mismo. Entonces tenemos que ver cuántos recursos tiene nuestro atacante medio. Y también tenemos que hacernos la pregunta de hacia dónde van dirigidos los ataques. No es lo mismo un ataque que esté dirigido a todos los servidores Apache que hay sirviendo peticiones en Internet, que seguro que os imagináis que hay un montón, ¿vale? Que explota una vulnerabilidad. Bueno, seguro que habéis oído hablar de Log4Shell, o sea, o Log4Java. Entonces, eso va a volúmenes masivos, por así decirlo, que un ataque que está dirigido a nuestro sistema específicamente. Seguro que os imagináis que la dificultad de prevenir un ataque pues depende crece cuantos más recursos y más direccionado esté el ataque a nuestro sistema. Por ello, pues uno de los requerimientos de seguridad también es conocer el tipo de ataques que esperamos encontrar. Prevenir y defenderse de ataques que están bien provisionados y sobre todo que están bien direccionados es súper difícil. La mayor parte de los sistemas que desarrollamos pues, no tienen que resistir este tipo de ataques. Normalmente los sitios comerciales típicos están aquí abajo, son objeto de ataques con recursos limitados y habitualmente no muy direccionados. Y ojo, habitualmente. Hace poco estuve en una asignatura de ciberseguridad en la carrera que estudio y nos contaron un ataque de spear phishing que se llama, que es, phishing es lo de que te mandan un mail que parece del banco pero no es el banco, ¿no? Pues spear phishing es cuando te mandan algo personalizado para ti. Bueno, pues le mandaron a una directora de seguridad, le mandaron un mail personalizado para ella del colegio de pago de sus hijas. Y era phishing, ¿vale? Pero se lo tragó. ¿Por qué se lo tragó? Pues porque es que es súper difícil no tragarse eso, es que es personalizadísimo para ti. Entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta que esto existe y que dependiendo de nuestro rol en una organización o dependiendo de nuestra organización vamos a ser más foco o menos. Organizaciones típicas a las que están intentando hackear siempre y que no están aquí, por ejemplo, LastPass, que es un sistema de contraseñas, a eso los están intentando hackear continuamente. Entonces, pues no es lo mismo, ¿vale? Pero un sitio web comercial típico suele estar aquí abajo. Entonces, resumen de la primera parte. Dependiendo de nuestro sistema, de los objetivos que tenga, vamos a tener unos requerimientos de seguridad u otros, ¿vale? Los mecanismos siempre son los mismos, pero dependiendo de nuestro sistema, pues vamos a tener que hacer más énfasis en unos que en otros. Y nada, ya os he dado la chapa con la introducción, que es un poco sentar las bases. Vamos a hablar un poco de desarrollo de software seguro. Y es que cada vez que nos ponemos ahí a picar código como unas enfermas, porque es que nos encanta, a mí me pasa, que me dice, chica, que te va a dar algo. Estamos diseñando una solución a un problema que nos han dado. Entonces, pues, como siempre, hay diseños que son mejores en términos de mantenibilidad, que eso en desarrollo web yo creo que es de las cosas que más te piden. Diseños que son mejores en velocidad de ejecución, que por ejemplo en tema de videojuegos creo que es súper importante pues, que vaya fluidito el tema, que puedas cargar zombies ahí rápidamente. Y bueno, también pues hay principios para que el desarrollo sea más seguro, pero no nos vamos a engañar porque ningún principio es como una varita mágica y hace que nuestro software sea seguro al 100%, ¿vale? Tenemos que percibirlo como una guía, unos principios de diseño, pero nunca hay que implementarlos sin pararse a pensar si son adecuados o no para nuestro sistema en particular, ¿vale? Hay que pensar. Entonces, lo primero que vamos a hacer cuando empecemos a diseñar software, ¿cuál es la primera pregunta que nos tenemos que hacer? Es ¿en quién puedo confiar y en quién no? Entonces, si estamos escribiendo, por ejemplo, una aplicación cliente-servidor,
presumiblemente vamos a confiar en el entorno en el que corre nuestra aplicación, la máquina servidora, el sistema operativo, el runtime de contenedores, en todo eso vamos a confiar. Pero no vamos a confiar en el entorno cliente. ¿Por qué? Pues porque puede estar controlado por un atacante, ¿vale? Y esa línea que he pintado ahí vertical, la línea verde que separa el entorno de confianza y el entorno inseguro es la superficie de ataque. Luego vamos a hablar un poquito más de esto. Entonces, otro ejemplo, ¿vale? Para no quedarnos solo en cliente-servidor. Si estamos escribiendo una aplicación móvil, nuestra aplicación y el sistema backend remoto de la misma, si lo tuviese, vamos a confiar. Pero en el resto de las aplicaciones del teléfono, pues no vamos a confiar, es el entorno inseguro. Así que principios para desarrollar software seguro. Una vez que ya sabemos dónde está nuestro entorno de confianza y dónde está el entorno inseguro, tenemos 3 grupos y os van a sonar todos. El primer grupo es gestión de privilegios, que seguro que os suena. El segundo grupo es validación de las entradas a nuestro sistema, ¿vale? Todos esos datos que nos proporcionan los usuarios o los demás programas que usen nuestro sistema, que bien podría estarnoslos proporcionando un atacante, un sistema controlado por un atacante. Y por último vamos a hablar de simplicidad, ¿vale? Porque la simplicidad es nuestra mejor amiga a la hora de hacer el software más seguro. Y nada, vamos a empezar con la gestión de privilegios, con uno que sabéis seguro, que es el principio de mínimo privilegio. Cualquier usuaria tiene que operar con los mínimos privilegios posibles, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque esta limitación de privilegios va a reducir el daño potencial en caso de ataque, pero también en caso de fallo o en caso de accidente, ¿vale? Por supuesto, ¿cuál es la contrapartida de implementar el mínimo privilegio? Es que si hilamos muy, muy fino se vuelve complejo de manejar. Yo, por ejemplo, he estado gestionando políticas de la nube, de qué puede hacer cada piececita de mi infraestructura en la nube, y esas políticas te puedes complicar todo lo que tú quieras, ¿vale? Entonces tienes que encontrar un poco el balance. No es lo mismo implementar que una usuaria X tenga permisos para escribir en la base de datos que implementar que una usuaria X tenga permisos para escribir en esta tabla específica de este esquema de la base de datos. No es lo mismo. Y entonces, depende, como todo, de las circunstancias. Tenemos que encontrar el balance correcto entre mínimo privilegio y el resto de requisitos que tengamos, como por ejemplo la mantenibilidad y la facilidad de uso de nuestra aplicación, la mantenibilidad del código y la facilidad de uso por parte de la usuaria. Si capamos mucho lo que puede hacer nuestra usuaria, ¿qué pasa? Pues que se va a sentir frustrada. Los de UX nos van a querer asesinar. Así que necesitamos tener en cuenta que es un balance. Tenemos que tener en cuenta también a la usuaria a la hora de decidir cuál es el mínimo privilegio que necesita para usar nuestro sistema de una manera cómoda, que es muy importante. Y luego hablaremos un poquito más de esto. Manera habitual de complementar el mínimo privilegio. Expirar dicho privilegio cuando pasa cierto tiempo. Esto es muy típico de las aplicaciones de los bancos, que como te descuides, pues te ha cerrado la sesión. ¿Por qué? Pues por seguridad. Y otra buena práctica bajo el paraguas de mínimo privilegio es tener nuestras aplicaciones lo más modularizadas, que es una palabra un poco chunga, posibles, ¿vale? O sea, si las tenemos muy modularizadas, ahora me ha salido del tirón, pues lo que podremos hacer es aislar la parte privilegiada, la parte que a lo mejor tiene acceso a los datos, porque como ya sabéis, los datos son la madre del cordero y son el activo más peligroso para nosotros porque tenemos que cuidarlo muchísimo y el riesgo muy grande si se nos escapan los datos. Por ejemplo, hoy me ha llegado un mail de Red Eléctrica Española, creo que es, o sea, de la empresa que lleva la luz por las calles y tal, que han tenido un problema de seguridad y que, bueno, no ha habido información bancaria afectada, pero que un montón de usuarios, pues, nuestros DNIs los tienen por ahí. Ahora llaman a Yastel diciendo mi DNI y mi nombre y lo mismo me cambian la tarifa, por poner un ejemplo, ¿vale? Entonces, bueno, tendré que mirar a ver cómo lo hago para no ser afectada por esto. Entonces, esto de modularizar tanto el sistema y que el módulo privilegiado no confía así porque sí en el resto de módulos, se llama principio de sospecha mutua, ¿vale? O sea, vamos así, no sé si yo nací en los 80 y antes en el Messenger se ponía mucho una cosa que hay en el número 6, que son unos ojos así, como sospechando. Y también hay un perro de los Simpson que está siempre sospechando. Bueno, pues tenéis que estar así siempre. Y vuestros módulos igual, ¿vale? Antes de nuestro módulo privilegiado lo tenemos ahí y antes de que nuestro módulo privilegiado atienda cualquier petición de otro módulo del sistema,
tiene que exigirle a ese otro módulo que se identifique y tiene que autenticarles y autorizarles, ¿vale? Lo que hablamos antes, típico, un backend y un frontend. El backend es el que tiene acceso a la base de datos. Bueno, pues ¿qué pasa? Que el frontend, todas las peticiones que me va a hacer, aunque estén dentro del mismo entorno, pues dentro de una red corporativa y tal, van a tener que venir firmadas, ¿vale? Van a tener que venir con unas credenciales, con unos tokens, etcétera, ¿vale? Otro concepto clave, separación de privilegio, ¿vale? Una vez tenemos nuestros sistemas implementados siguiendo el principio de mínimo privilegio, es clave pensar cómo van a obtener las usuarias ese privilegio, ¿vale? Esto de separación de privilegio es un nombre que a mí me lía muchísimo, pero simplemente es que para obtener ese privilegio tenemos que depender de más de una condición. Por ejemplo, que nuestra aplicación haya obtenido el token adecuado y que la petición nos haya llegado de un rango de IP determinado. Bueno, pues esas son dos condiciones, ¿no? Otro ejemplo muy típico, las autenticaciones de doble factor. No solo le pedimos a la usuaria algo que sabe, que es la contraseña, sino que además le pedimos demostrarnos algo, que tiene algo, por ejemplo, un móvil, cierto smartphone. Le pedimos que un código que aparece solo en ese teléfono, que nos lo dé, ¿vale? Entonces, le estamos pidiendo dos cosas, ¿vale? Si de algo sacáis de esta charla es que lo de autenticación de dos factor en todos los sitios donde lo haya, lo pongáis, ¿vale? En todos. Sé que es un coñazo, pero en todos los sitios donde lo haya, por favor, y no reutilicéis contraseñas, por favor. Eso es lo peor. Porque te hackean una cuenta ahí en un servicio web de mierda, lo hackean, evidentemente, porque era de mierda y pusiste la misma contraseña que en un sitio bastante importante. Así que, por favor, no reutilicéis contraseñas. Gestores de contraseñas for the win. Hablando de privilegios, seguimos con los privilegios y ya acabamos. Vamos a minimizar, ¿vale? Y esto ya depende mucho de nosotras como programadoras, los recursos a los que mi aplicación tiene acceso, ¿vale? Todo lo externo con lo que mi aplicación interaccione es un riesgo, así de claro. Si interaccionamos con ficheros, si hacemos operaciones privilegiadas del sistema operativo, si utilizamos el API de un externo, si utilizamos una librería, todo eso es riesgo, ¿vale? Porque la superficie de ataque pues es más grande, ¿vale? Son puntos en los que una potencial atacante puede tocar a ver si suena la flauta, ¿vale? ¿Tenías Log over Java? Pues estás jodida, ¿vale? Por ejemplo. Entonces, tenemos que buscar, como todo, la solución intermedia, ¿vale? No podemos aquí ponernos una tapa de cubo de basura en la cabeza y colgar perchas aquí. Pues no, ¿vale? No vamos a hacer eso, que también es de los Simpson, por si no lo habéis pillado, que soy un poco friki de los Simpson. Entonces, por ejemplo, momentos en los que vamos a asumir el riesgo. Pues si nos vamos a la nube pública, que es algo que está haciendo mogollón de empresas, tenemos que tener en cuenta de que estamos alquilando un entorno de ejecución en un centro de datos y ahí en ese centro de datos puede llegar un atacante y decir, oye, ábreme también a mí una cuenta, ¿vale? Entonces, es así, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que en este caso el riesgo pues es muy aceptable. ¿Por qué? Porque los proveedores cloud suelen estar muy especializados en aislar entornos de ejecución y suelen tener equipos muy humanos, y bueno, no lo sé si robots también, pero equipos humanos muy potentes que se encargan de hacer monitorización, de hacer hardening de servidores, protegerlos, aplicar parches, todo esto, ¿vale? Entonces suele ser un riesgo asumible ir a una nube pública, como por ejemplo Amazon Web Services, Azure o Google Cloud. Que estamos en un entorno en el que ni siquiera una nube pública es asumible porque tenemos mucho riesgo, estamos con datos médicos, estamos con datos de la pasta, a lo de la pasta. Pues tendremos que irnos, por ejemplo, a una nube privada. Tendremos que coger, montarnos un OpenStack en los servidores de nuestra empresa, por poner un ejemplo, ¿vale? Como siempre, es que parezco gallega en esta charla. La mejor decisión depende de qué, pues de las circunstancias, ¿vale? Entonces, siguiente grupo de principios. La validación de entradas, ¿vale? O sea, cuando hablas de los inputs, la gente como que se entera más, ¿vale? Validación de entradas, todos los datos que nos están metiendo en nuestro sistema mediante la interfaz que le damos al usuario. Siempre que hay una solicitud a mi sistema, tenemos que pensar en lo del entorno de confianza, ¿os acordáis? Y de la fronterita, ¿vale? Y si viene de fuera, si es de una fuente en la que no confíe, tenemos que validar la petición, o sea, tenemos que coger la petición como si fuese algo radiactivo, ¿vale? Y validarla rigurosamente, ¿vale? Si lo recordamos, pues toda la raya que habíamos pintado entre el entorno de confianza y el entorno inseguro, porque puede estar controlado por un atacante, es la superficie de ataque. ¿Que hemos diseñado un servicio web?
Pues la superficie de ataque va a ser el conjunto de operaciones que nuestra API permita, todos los puertos que tenga abiertos en mi servidor, etcétera, ¿vale? Entonces, ¿qué tenemos que hacer cuando diseñemos la interfaz? Limitar al máximo posible las operaciones a las que una potencial atacante tiene acceso, ¿vale? Si una operación no tiene que ser pública, pues por favor no la hagamos pública. Si podemos prescindir de un endpoint nuevo, pues por favor convenzamos a nuestro product owner y prescindamos de él porque se puede hacer de otra manera, porque todo eso es riesgo, ¿vale? Y además, un tip muy importante es no dejar operaciones de debug cuando subimos el código a producción, ¿vale? Porque es el típico sitio por donde entran las malhechoras, que hay unas cuantas y muy buenas, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado con las operaciones de debug, ¿vale? Otro error muy habitual, aunque este ya la verdad que la gente ya está más concienciada y me alegra, o sea, me congratula, como decían en el informal creo que era. No hagamos las validaciones en un sistema que el que el atacante puede controlar, ¿vale? O sea, en ese caso podría hacer un bypass de las validaciones. Por ejemplo, servicios web, una validación en cliente ahí con JavaScript. Pues, por favor, no. O sea, vale que tengamos un formulario en React monísimo, que últimamente a mí me salen que no veas, y vale que hagamos ahí unas validaciones en cliente para prevenir rápidamente pues, errores no intencionados. Perfecto. Pero también tenemos que hacer una validación cuando los datos nos llegan al servidor. Pensar en Homer Simpson, otra vez los Simpson, con las cosas radiactivas, con los guantes y tal, ¿vale? Igual Homer Simpson para esto no es el mejor ejemplo, ¿vale? Pensemos en Marge Simpson. Marge Simpson, ¿cómo cogería algo radiactivo? Pues con muchísimo cuidado, ¿vale? Pues esto igual. Cuando lleguen los datos al servidor, con muchísimo cuidado, ¿vale? ¿Por qué? Porque si hacemos las validaciones en cliente, hablando de servicios web, pues normalmente el cliente es un navegador como Firefox, como Chrome, una aplicación en un smartphone también puede ser, pues puede estar controlado por un atacante, ¿vale? Está fuera de mi entorno de confianza. Y cualquier atacante con unos conocimientos muy básicos de programación puede quitar esas validaciones tranquilamente, ¿vale? Y ojo, a ver, yo estoy hablando mucho de cliente-servidor porque es de lo más extendido en nuestra industria y también tengo un sesgo porque es en lo que más he trabajado yo. Pero el mensaje no es servidor bueno, cliente malo. El tema es, dependiendo de mi sistema, pues el entorno de confianza, que no me cansa de repetirlo. Si estamos, por ejemplo, desarrollando código de un navegador web, ¿vale? Vamos a confiar en todo el API que me da el sistema operativo, etcétera. Pero no vamos a confiar en servidores remotos, ¿vale? Que nos pueden enviar datos maliciosos, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso, pensemos en el entorno de confianza, ¿vale? Tampoco es nada recomendable la seguridad por oscuridad, ¿vale? Esto hay una entrada en Wikipedia de Security by Obscurity, la podéis leer, y esto de seguridad tiene más bien poco, ¿vale? ¿Qué es la seguridad por oscuridad? Pues, por ejemplo, ofuscar validaciones, minificar, hacer que mi código sea más difícil de comprender. Y es que hoy en día esto no vale para nada, ¿vale? No vale para nada. Existen mecanismos que buscas en Google, vamos, es que si no te lo traduce el Google Translator es de milagro, ¿vale? Entonces, eso desofusca cualquier código ofuscado y no nos previene de ningún mal. Y además, esto tiene un doble punto negativo, porque es que nos va a generar una sensación de confianza que es muy peligrosa, ¿vale? Porque realmente no vale para nada. Entonces, por último, con el tema de las entradas, yo estoy estudiando Teleco, así que ¿qué os voy a decir? Pues que nos aseguremos que los datos nos llegan de un canal de comunicaciones seguro, ¿vale? Como HTTPS, como SSH, ¿vale? Porque así pues, vamos a prevenirnos muchos de los problemas, ¿vale? Y el último principio, así de diseño de software seguro que os voy a hablar, es la simplicidad, ¿vale? Es el más simple de todos, por supuesto, ¿vale? Entonces, lo primero y lo más recomendable, tener un diseño abierto, ¿vale? ¿Qué es un diseño abierto? Bueno, pues si es una librería que me estoy picando, pues tenerla en GitHub pública. También, si es software de una empresa, tenerlo abierto al resto de equipos de mi empresa, ¿vale? O sea, eso es tener un diseño abierto. ¿Y qué pasa? Que es que no tenemos que depender de la ignorancia de las atacantes, porque normalmente hay atacantes muy listas, ¿vale? No tenemos que depender de la ignorancia de nuestras atacantes, de que nuestras atacantes no conocen nuestro sistema para sentirnos seguras. Entonces, ¿es válido que nuestro sistema dependa del secretismo en torno a contraseñas, a token? Pues sí, sí que es válido, ¿vale? Y se hace mucho, pero tenemos que intentar
que haya los mínimos secretos posibles y que sean fácilmente intercambiables, o sea, lo de rotarlos, ¿vale? O sea, cambiarlos, ¿vale? En cristiano. O sea, yo me pasé muchos años pensando que era lo de rotar los logs, ¿vale? Hasta que me di cuenta de que era cambiar de fichero donde se escribían, ya está, ¿vale? Entonces, con lo del diseño abierto, no os voy a enumerar aquí todas las ventajas que tiene el software libre, el open source, porque las sabéis de sobra. Pero es que si nosotros ofrecemos un sistema y lo tenemos abierto, nuestras usuarias se van a poder convencer por sí mismas de que es seguro, ¿vale? Y es que esa auditoría pública va a hacer que nuestro sistema mejore. O sea, ya sabéis, la colaboración, la comunidad nos va a ayudar a hacer nuestro sistema mejor. Y puede ser colaboración y comunidad de dentro de una empresa, no tiene por qué ser abrirlo a GitHub o a GitLab, ¿vale? Y además es que nos interesa de que la simplicidad esté también en el diseño, ¿vale? Tener un diseño simple. Y esto tiene un nombre muy cool que me gusta mucho, que es economía del mecanismo, ¿vale? O sea, en vuestra próxima merge request o pull request que os abran y os pongan ahí de revisoras, por favor, vais a poner aquí, podríamos aplicar economía del mecanismo, porque vais a quedar como unas señoras, ¿vale? Entonces, ¿qué nos dice la economía del mecanismo? Pues nos dice que la parte del sistema de la que depende la seguridad, ¿vale? Ese modulito, esa clase de seguridad, tiene que ser tan simple y tan pequeña como sea posible, ¿vale? Esto es un principio, como todos los principios son como lo ideal, ¿vale? Pero tenemos que implementarlo. ¿Pero por qué es tan interesante esto? Porque si es simple y es pequeña, es más difícil meter la pata, ¿vale? Implementándola. Y es más fácil de buguearla, ¿vale? Y además de que el sistema sea simple para nosotras, que somos las desarrolladoras del mismo, tiene que ser simple también para la usuaria. Porque si no es simple para la usuaria, es mucho más probable que no use los mecanismos de protección adecuadamente, ¿vale? Imaginaos que te sientas en el coche y en vez de ponerte el cinturón de seguridad, simplemente haciendo así, poniéndotelo, tuvieses que montar o sea, ir a sacar el cinturón de seguridad del maletero, montarlo. Imaginaos, pues ¿quién se pondría el cinturón de seguridad? Nadie, ¿no? Porque sería muy difícil de usar. Entonces, cuando algo es difícil de usar, habitualmente es inseguro en la práctica. ¿Por qué? Pues porque lo primero, va a haber pereza de usarlo y también porque si nuestra seguridad es de no te dejo hacer esto, pues nuestras usuarias, que las usuarias no son tontas, van a buscar maneras alternativas de conseguir sus fines en la aplicación, ¿vale? Y cuando alguien quiere algo, lo acaba consiguiendo, ¿vale? Entonces, tenemos que intentar que sea lo más cómodo para ellas utilizar los mecanismos de protección. Cuando un sistema es difícil de utilizar por el tema de la seguridad, suele ser porque la seguridad no se tuvo en cuenta al principio, cuando se diseñó el sistema, ¿vale? Entonces, bueno, una cosa que está muy bien es empezar a diseñar un sistema cuando empezamos con los dibujitos y desde el primer momento hablar de la seguridad. Es como lo de hacer las páginas web responsive. No sé si habéis sufrido eso con alguna página que no era responsive. Es un infierno. Sin embargo, si la haces responsive desde el principio, pues es mucho más fácil, ¿no? Pues esto es lo mismo, ¿vale? Y ya para acabar con lo de mi usuaria es que la usuaria es importante también que tenga opciones por defecto seguras, ¿vale? Por ejemplo, nada de contraseñas por defecto, ¿vale? Porque, o sea, opciones por defecto seguras, pero no contraseñas por defecto, es que es la misma palabra dos veces. Si tenemos una contraseña por defecto, ya lo sabéis, o sea, hace unos años yo me conectaba al wifi del dentista y me acuerdo que una vez me dijo mi madre, oye, pues imprime las cosas también allí, porque así ahorramos tinta. O sea, por favor, no hagamos eso. Que tenemos que usar, que estamos en un sistema legacy que usa contraseñas por defecto, bueno, pues vamos a forzar a la usuaria a cambiar la contraseña por una robusta en el primer uso, ¿vale? Entonces vamos a intentar que las opciones por defecto sean seguras. Nada, resumen de esta parte, que es la más así tocha. Simplicidad en nuestro diseño, atención a los privilegios, ¿vale? Y también atención a las entradas, ¿vale? Tengamos en cuenta siempre el entorno de confianza. Y nada, ya por último, esta es la última parte, os voy a dar pues, unos consejillos para reutilizar software externo, ¿vale? Me encanta esta imagen, la he cogido, tenéis ahí, bueno, ahí abajo pone dónde la he cogido, la he modificado un poco para hacerla más castiza, pero bueno, tenemos que pensar qué porcentaje de líneas de código que ponemos en producción las hemos escrito nosotras. Pues seguro que pensáis, joder, con toda la de librerías que he usado, pues muy poco, pero es que además si luego piensas en todo lo que sostiene nuestro código, que si el entorno de contenedores, el sistema operativo, la red, el networking,
pues es muchísimo menor el porcentaje de líneas de código que hemos escrito. Entonces, tenemos que pensar también en cuánta confianza estoy poniendo cada vez que hago un npm install o un maven install o un pip install o un lo que sea tu lenguaje favorito install o como se llame, ¿vale? Pero bueno, tenemos que ser sinceras y pensar, pues es genial tener tanto software disponible para reutilizar, es maravilloso. Y nuestro sector, tal y como es hoy en día, sería inconcebible en ausencia del open source y de todo esto que estamos hablando. Entonces, vamos a dar un par de recomendaciones para reutilizar software externo de manera segura, ¿vale? La primera recomendación, sentido común, por favor, ¿vale? Vamos a pararnos 5 minutos, 5 nada más, para hacer unas comprobaciones rutinarias antes de decidirnos por utilizar esa librería o esa API externa, ¿vale? Preguntas que nos podemos hacer. ¿Es fácil utilizarla de manera segura? ¿Vale? Esto va muy al hilo de lo que hemos contado antes. La respuesta a esta pregunta pues, nos la suele dar si miramos la documentación y vemos que la documentación utiliza la aplicación de manera segura, de que utiliza los mecanismos de protección y de que son fáciles de comprender, pues se puede utilizar de manera segura. ¿Hay alguna evidencia, otra pregunta, ¿hay alguna evidencia de que la seguridad se haya tenido en cuenta? ¿Vale? ¿Tienen, por ejemplo, un detector de vulnerabilidades? Y si lo tienen, ¿lo usan? Quiero decir, ¿revisan las vulnerabilidades de las que ese detector les avisa? Porque no es solo tener Dependabot, ¿vale? Es hacerle caso a todas esas alertas que te están diciendo, ¿vale? Otra pregunta que nos podemos hacer, ¿se informa de manera clara de los cambios en la interfaz? ¿Vale? No hablo de la interfaz o sea, de la interfaz gráfica, hablo de cualquier interfaz, ¿vale? Por ejemplo, se usa versionado semántico, que es lo de los 3 numeritos, ¿vale? Que si tengo la aplicación 1.2.3, si cambio el 1 es que es un cambio que va a romper a mis consumidoras, si cambio el 2 suele ser porque he añadido cosas pero no rompo, y si cambio el 3 suele ser porque he arreglado bugs, ¿vale? Pues usan eso y es fácil saber si ha habido cambios y de una manera rápida y clara. Y la última, ¿vale? Como veis son pocas. El proyecto está mantenido, es popular, ¿vale? A ver, no vamos a escoger ahí una librería porque la use Facebook, ¿vale? No vamos a hacer eso, o Meta, como se llamen ahora, ¿vale? Pero si un proyecto se usa mogollón, es más probable que más gente se haya preguntado si es seguro o no, ¿vale? Entonces eso pues, es un respaldo también. Y otro tema que tenemos que tener en cuenta cuando ya nos hemos decidido por usar esa librería que programó una tía en Cuenca en 2004 que sigue manteniendo sin recibir ni un duro desde entonces, porque es que la librería esta es la pera limonera, ¿vale? Pues tenemos que tener mucho ojo al descargarnos, o sea, la mayor parte de los ataques que tienen más éxito son muy chorras. Os voy a contar 2, ¿vale? Pero que es que son muy chorras. El primer ataque es el typo squatting, typo de error tipográfico. Entonces, el typo squatting es un ataque tan chorra que es, yo soy un atacante, te pongo un blog contándote, mira, cómo he integrado, yo qué sé, Spring Boot con Postgre, o yo qué sé, me lo estoy inventando. Te pongo ahí un blog en Medium maravilloso. Y en los comanditos que tú copias y pegas como un energúmena para instalarte cositas, las dependencias y tal, te pongo una cosa que se parece mucho, una dependencia. En vez del nombre original, que tú ya a ti te suena, en vez de una O, te pongo un 0, ¿vale? Entonces te descargas otra cosa, ¿vale? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, ¿vale? Miremos voy a poner el ejemplo, en NPM, cuando nos vamos a descargar una librería, miremos a ver si es la que realmente queremos, ¿vale? Por ahí hay una librería de NPM que creo que se llama, que es un espacio y tiene 5 millones de descargas o algo así, ¿vale? Entonces, tengamos cuidado con eso, porque podría ser un tema, podría ser algo malintencionado, ¿vale? La librería esa del espacio creo que fue alguien que metió la pata, ¿vale? Y la subió y se hizo súper popular, pero podría ser algo malintencionado, ¿vale? Y el otro ataque del que os quiero hablar, ¿vale? Es ojo al loro desde donde nos descargamos la dependencia, ¿vale? Otro ataque que lo ha petado últimamente, pero que han conseguido hackear analistas de ciberseguridad, ¿vale? En este caso, yo puse medidas en mi empresa, estuve en el comité poniendo medidas contra esto, pero los blogs que leíamos eran de una investigadora de ciberseguridad que había hecho esto, había hackeado a PayPal, a Apple, a Spotify con este ataque, que se llama confusión de dependencias, ¿vale? ¿Y de qué se trata la confusión de dependencias? Pues mirar, yo curro en Zooplus, imaginaos que tenemos una librería que se llama con el clásico nombre de
Zooplus Utils, ¿vale? Y la tenemos en nuestro registro de artefactos de la empresa, ¿vale? Tenemos ahí el Zooplus Utils. Y actualmente va el Zooplus Utils, o Zooplus Commons, no sé cuál queréis, qué título preferís, va por la versión 3, ¿vale? Y yo tengo en mi POM, por ejemplo, en el ficherito donde especifico las dependencias o en mis requirements de Python, tengo puesto el Zooplus Utils y no le pongo la versión, ¿vale? Le pongo latest. No pineo la versión, no la fijo la versión. Bueno, pues ¿qué pasa? Que me echan ahora de la empresa, me cabreo, publico en NPM una dependencia o en Maven, en la página web esta de Maven, una dependencia que se llama Zooplus Utils versión 100 y me la como con patatas, la gente que no tiene pineada la versión, ¿vale? Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto, hay que tener siempre las versiones fijadas. Es un poco más coñazo de mantener que la latest, ¿vale? Lo sé, pero bueno, hay herramientas para automatizar esa subida de dependencias, ¿vale? Entonces hay que estar muy al loro de esto. Entonces, nada, resumen ya de esta parte. Me encanta Disaster Girl, es que es de mis memes favoritos. Vamos a tener en cuenta que cada vez que utilicemos una dependencia software externo, es una relación que es como una hija que tenemos y tenemos que darle cariño, ¿vale? O sea, tenemos que mantener esa relación, tenemos que cuidarla, ¿vale? Y ojo al instalarnos cosas de fuentes que no sean de nuestra confianza, ¿vale? Y nada, pues esta es mi charla. Espero que os haya gustado. Y nada, pues aquí os he dejado mi Telegram, que es donde hablo con Yodra habitualmente, y también mi Twitter. Entonces estoy para cualquier pregunta, por supuesto, ahora, pero también si queréis hablar más conmigo en algún momento, pues ahí os dejo mis contactos.